Antes de iniciar el programa de esta noche, quisiera reiterar nuestra solidaridad de acción positiva con Luis Felipe Valenzuela, con su familia y también con los miles de guatemaltecos que diariamente son víctimas de la violencia. Nos alegramos por su pronta recuperación y exigimos al gobierno que haga todo el esfuerzo necesario para poner alto a esta irresponsable violencia. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Acción Positiva. Hoy vamos a seguir tocando el tema del Estado de Derecho y me acompañan, pues de nuevo, muchas gracias por estar acá con nosotros, el doctor en Sociología Erwin Lobos Ríos, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana, presidente del Instituto de Derecho Constitucional, Garantismo y la Justicia, excandidato vicepresidencial, abogado y notario, y también el general Benjamín Godoy Búrbano, ex jefe del Estado Mayor Hemisférico de la OEA, magíster en Sociología Militar y Relaciones Exteriores, catedrático universitario de la UFM y de la Panamericana y columnista de prensa. Ellos pues ya tuvimos el honor de que estuvieran con nosotros en nuestro programa anterior, ya son conocidos por ustedes en la audiencia, por televisión, por radio, tanto en Guatemala como fuera de nuestras fronteras. Y pues vamos a continuar tocando el tema sobre el Estado del Derecho. En el programa anterior surgieron una enorme cantidad de preguntas, una enorme cantidad de inquietudes, las cuales consideramos fundamentales responder. Porque como mencionaba, Guatemala se encuentra a las puertas de un nuevo proceso electoral, el cual va a requerir un análisis serio, responsable, con visión de nación, que vaya más allá de las elecciones para periodos temporales de 4 años y que verdaderamente mire hacia un país que tenga un Estado que verdaderamente permita el bienestar, permita el desarrollo, dé certeza al guatemalteco en cada una de sus actividades. Entonces vamos a retomar el tema donde lo habíamos dejado. Habíamos hablado que el derecho, el Estado de Derecho es una victoria, una ganancia realmente importante, salir del absolutismo de los gobiernos dictatoriales y pasar a darle al pueblo la posibilidad de ser quien elija, de ser quien nombre a sus representantes. Un avance fundamental de cómo la democracia es un componente en el cual tiene un papel muy importante, porque para poder elegir correctamente es ese ciudadano, es usted que nos está viendo y nos está escuchando, quien tiene en sus manos el poder de elegir bien, y por ello hay que estar muy bien informado. Y obviamente hablábamos de que hay un sistema de pesos y contrapesos que de ser el rey absoluto le da al pueblo el poder de tener un organismo judicial, un organismo legislativo y un organismo ejecutivo para tener una sola función. Y esa sola función es el bienestar del ciudadano y evitar el abuso del poder. Pero obviamente la historia ha ido cambiando un poquito y hablábamos con el doctor Lobos Ríos y con el general Benjamín Godoy, que ha ido deformando un poco esa visión, digamos, ideal. Ahora, doctor, si el sistema se creó para liberar al ciudadano de estar en un estado absolutista, para protegerlo, si se crean organismos que tienen que tener esas balanzas, ¿en qué momento se perdió ese rumbo? ¿O es que no se ha perdido? ¿O es que está dormido? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que cuando se conceptualizó, digamos, en el régimen constitucional, sí se puso a la República, por ejemplo, con sus instituciones, sus competencias y sus límites. Incluso revisando el derecho constitucional en el sentido histórico, sí habían límites. Pero lo que sucedió, y en esto habría que decir, una oligarquía fue utilizando el poder. Es decir, la oligarquía, un pequeño grupo de personas, fue utilizando el poder para fines totalmente ajenos a lo que era el Estado, que era proteger a la persona. Y entonces en el presidencialismo empieza a acaparar y a intervenir y a nombrar en los otros organismos, de tal manera que el presidente empieza todavía a salir, y como no se ha perdido la cultura del rey, siempre están buscando al rey, como decías tú, porque ¿quién podrá protegerme? Pues un rey, están buscando el tata siempre, presidente. Sí, por eso dice el tata presidente, incluso el presidente toma atribuciones de meterse en la vida privada, en tiempo de Ubico era terrible. Entonces se fue pervirtiendo, pero las instituciones todavía están allí, solo que el límite es el problema, que el Ejecutivo, digamos, repito esto, le
asalta la agenda, por ejemplo, al Congreso y le pone la agenda, porque el Congreso también no se deja respetar y le abusan de su independencia. Ya en el sentido del orden jurídico hay competencias y hay independencia, pero el otro entra y esto es el gran problema. Entonces, creo que hay dos cosas que tenemos que revisar. Uno es el liderazgo. El liderazgo no entiende el propio Estado de Derecho, que es protector de las personas, y busca al Estado para servir a otros intereses. Eso es una cosa. Pero también el sistema tiene ya defectos porque la organización no funcionó y es evidente en la historia de casi 200 años que tenemos nosotros, no funcionó, pero en la conceptualización sí estaba bien hecha porque incluso se copió. Había que pensar, ya Estados Unidos tenía en ese sentido pues un ejemplo muy importante. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algunas cosas, como por ejemplo la revocatoria del mandato, como por ejemplo elecciones de alguna manera no corporativas, así de cuerpos, digamos el Congreso, el Ejecutivo, el Colegio de Abogados, sino alguna otra forma para romper algo que está pasando, la partidización de las instituciones. Las instituciones han sido decantadas, disminuidas en su función, no lo cumplen porque han sido asaltadas. Entonces el gran problema es que una clase política está dirigiendo al Estado contra los propios fines para los que surgió en la historia y surgió en la concepción del hombre. Lo ha deformado. Ahora, general, por ejemplo, yo le preguntaba a usted en el programa anterior, yo le decía, mire, así como nos trazamos a la Revolución Francesa, cómo nos trazamos aquí, en qué momento podíamos decir que el sistema empezó a fallar. Pero, por otro lado, pues el doctor menciona acá estos pesos, contrapesos y cómo las instituciones han ido fallando y que esta gobernabilidad se pierde cuando las instituciones se desvalorizan, cuando los individuos que asumen funciones se desvalorizan, ¿verdad? Cuando un diputado, en vez de tener la dignidad que debe tener, va a entregarse a un poder al cual no está supeditado, entonces obviamente estamos mal. Así es. El problema lo vimos hace unas semanas y yo trato de ser lo más coloquial posible. Hablábamos de esa intromisión del Ejecutivo en el Legislativo y trasladémonos a Estados Unidos. Se niega una persona que no tiene un cargo de elección popular, pero que administra millones de quetzales, a asistir a una invitación al Congreso. Veamos el ejemplo de Estados Unidos. Llega el dueño de la Toyota al Congreso de Estados Unidos, un japonés archimillonario que podría haberse negado porque no tiene nada que ver con los gringos, pero llega a satisfacer la inquietud de los congresistas que están viendo los intereses de los ciudadanos norteamericanos que están recibiendo carros con fallas mecánicas. Si nos vamos un poco a cuestiones también gruesas, el derrumbe de Wall Street, ahí desfilaron los gerentes de la banca mundial. Podrían haberse negado y podrían haber dicho, no, que vengan las señoras que nos quieren escuchar en el Congreso a Nueva York. Sin embargo, ahí estaban presentes a la hora en que lo citaron. Ese es el juego de los cheques y balances. Cada organismo tiene límites, porque nunca debe haber uno que esté sobre otro, porque en ese momento empieza a abusar del poder y de la fuerza que le da el organismo. Muchas gracias, general. Obviamente, yo diría que en esa observación, en la respuesta a esa interrogante, es donde verdaderamente se encuentra tal vez la clave de nuestro problema. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos en un momento con más Acción Positiva.